Ustedes ya saben que en esta casa somos mucho de Juan Carlos Girauta. Juan Carlos Girauta escribió ayer en el debate una columna llamada El cercano fin. Bueno, dado el interés de esa columna, hoy tenemos de nuevo a Juan Carlos Girauta. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de hablar contigo, como siempre. La columna es de hoy, es la columna que está hoy en el debate, En el sí, debate. El lo de ayer, cercano sí. fin. Cuéntanos qué es el cercano fin, porque veo que hablas de las elecciones en Galicia, hablas del autócrata y hablas de todo lo que nos está pasando ahora mismo, ¿no? El cercano fin es la hipótesis que mantengo, según la cual están a punto de romperse las costuras del sistema. Por culpa de una autocracia, de unas decisiones, de un personaje autoritario, arbitrario y siniestro para nuestra historia, que es el presidente Sánchez. Lo que explico es, a partir de una falta de reacciones interna en su partido, que se explica pues por cosas que nos llevarían demasiado lejos, pero que todo el mundo recuerda, ¿no? Cómo este personaje fue expulsado de la propia Secretaría General, hubo aquella escena en la que precisamente Koldo se encargaba de custodiar avales y después de esconder detrás de una cortina una urna, toda Sí, sí, aquella sí. que nos lleva casi a, pues, fin, a la novela de Valle Inclán, no más que a la realidad política de un país Actual. normal, ¿no? Y bueno, a partir de este momento regresa y corta cabezas y se rodea de personajes tan ilustres e ilustrados como Lastra, o como el propio Ábalos, su mano derecha, el hombre con el que recorrió en Peugeot, unido a Cerdán, ¿no? La España en busca de los apoyos cuando lo necesitó, bueno, pues rodeado de esta gente y decapitando a los que tiene alrededor, pues toma una serie de decisiones y da una serie de giros. Son decisiones contrarias a lo que él ha sostenido y luego pueden volver a ser contrarias a lo contrario de lo contrario. Es decir, es una cosa sin el menor sentido, sin el menor concepto de proyecto político, ¿no? Yo lo que creo es que las elecciones en Galicia son un momento, el resultado electoral en Galicia, cuando el PSOE se despeña, es un momento en el que debió existir alguna reacción interna, ¿no? ¿Y por qué no existió? Digo que debió existir porque Sánchez celebró esos resultados. Los celebró en unos términos muy, muy raros, ¿no? Es decir, él no hablaba como socialista, por supuesto no hablaba como presidente del gobierno, sino como un déspota que tenía su propio proyecto personalista y celebró que hubiera una serie de perfiles territoriales que fueran cobrando fuerza, es decir, los perfiles territoriales sobre todo en ciertas regiones como el caso de Galicia, que cobran fuerza, son perfiles secesionistas, porque nos vamos a engañar, lo cual se ponía de forma se hacía muy evidente que Sí. el proyecto de Sánchez es un proyecto de mantener él su posición de una especie pues de César, ¿no? Y que le importaba absolutamente un comino, que no solo le importaba un comino, es que ya le parecía bien, le parecía muy bien que en las comunidades autónomas surgieran líderes secesionistas, porque su proyecto es el de una especie de confederación asimétrica, ¿no? Donde eventualmente pues cabría incluso una autodeterminación de alguna de estas comunidades que considera naciones. Bueno, cuando esta respuesta no se produce, y es extraño que no se produjera, ¿no? ¿Por qué no se produce? Bueno, no se produce porque a una serie de varones que perdieron en su día sus comunidades les ha Claro. premiado, es el caso de Armengol, que es raro, ¿no?
Es muy raro que la convierta en tercera autoridad del Estado, Sí, una sí. perdedora. Es el caso del oscuro presidente de las Canarias que pasa a formar parte del gobierno. Sí, sí. Y luego, pues hay otros varones que son gente pues joven, recién llegada, que podríamos ser enormemente generosos y decir que razonablemente bien intencionada, pero que está un poco fuera De, fuera de juego, es de decir, juego. Sí, sí. que no está en ese núcleo, ¿no? Digamos. Bueno, en el momento en que esta falta de reacción pone de manifiesto que el PSOE ya es solo un proyecto personal, explota la trama de la corrupción que salpica absolutamente a todos los que están Sí. en el equipo Cercano de Sánchez, ¿no? duro, el Sí, núcleo duro de de Sánchez, Sánchez. empezando por su mano derecha, que es el propio Ábalos, ¿no? Sí, sí, Pero sí. que salpica a la tercera autoridad del Estado, ¿no? La señora Armengol, que salpica al ministro del Interior, nada menos, un personaje potente ahí, ¿no? Y que, bueno, en fin, ya sabemos, no hace falta que lo sé. Y esto, que es muchísimo más grave de lo que parece querer, de lo que hace ver el gobierno. No sé si habéis visto la comparecencia de Sí, de Armengol. Paca Armengol. Ha sido patética Ha sido sí, patética. sí, Entonces, aunque ellos simulen que esto no tiene nada, la verdad es que están en pánico, ¿eh? Han entrado en sí, sí, pánico. sí, sí. Y entonces, pues mi conclusión es, en este momento, una ley de amnistía rompería definitivamente las costuras de un sistema que ya están demasiado desgastadas. Desgastados. Esta es la tesis. Fíjate, Juan Carlos, yo te quería preguntar, claro, es que la caída de Sánchez, que sería lo deseable, dada la magnitud de la trama, puede llevarse también, o puede ser el fin del PSOE, o no tiene por Bueno, qué, porque claro, yo creo que el PSOE tiene un fin más lento, un sí, fin malo a la altura de sus merecimientos, pero que está mucho más cerca de lo que el común de la gente o la gente del común se cree. Hay una especie de fatalismo en España que se muestra en diversos momentos y uno de los momentos es este, ¿no? Un fatalismo de gente que sabiendo todo lo que sabemos dice no, pero esto nunca caerán. Claro, que por supuesto que caerán, del mismo modo que desapareció el Partido Socialista en Italia, que era un partido de gobierno y socio de Felipe, de la Internacional Socialista, del mismo modo que el Partido Socialista se jibarizó en Francia. Es decir, estos fenómenos no son casuales, ¿no? Es decir, en todos los países con los que nos podemos homologar había un partido socialista o socialdemócrata que era el homólogo del PSOE. La línea no es esa. O sea, la línea, en mi opinión, lo que avanza es una izquierda completamente radicalizada que quiere romper con los fundamentos de las democracias liberales y una derecha que cubre el papel de los socialdemócratas. Lo que los partidos populares europeos hacen es lo que los partidos socialdemócratas hacían hace 30 años o 20, y una derecha nueva que está, pues, digamos, está por ponerse de acuerdo en algunos asuntos de política internacional, pero que es una derecha nueva, o si quieres, por usar el término habitual, alternativa, ¿no? Fíjate, efectivamente coincido con esa visión que tienes. Hay una correlación, da la sensación de que el Partido Popular quiere ocupar la socialdemocracia que ha abandonado el PSOE. Yo creo que es evidente, Es sí. evidente. José Luis Juan Juan Carlos, Carlos, sí, digo, Juan Carlos. estaba pensando en José Luis Ábalos, ¿eh? José, Muchas gracias, hombre. te iba a decir si será suficiente cortafuegos José Luis Ábalos, porque Sí. también la portavoz del gobierno, la tal Esther, diciendo que quien tiene que dar explicaciones es el Partido Popular y que ellos ya han tomado medidas. Claro, la única medida que ha tomado el PSOE es cortar la cabeza al único que por el momento no está imputado, que es José Luis Ábalos, con lo cual de una manera Bueno, implícita, medida que tomaron un día
y al día siguiente destomaron. Sí, Porque, eso. no, claro, eso del cortafuegos ellos lo descartaron hace ya mucho. Se creyeron que se podía hacer y en cuanto apareció Ábalos en el programa de Alsina con una serie de mensajes que podían resultar escalofriantes para los que estaban en la trama, porque claro, allí hay mensajes que solo entienden entre ellos, pero lo que era evidente es que él no dejaba el escaño tal como le había urgido su partido. En 24 horas, le había dicho además, y que decía que iba o sea, que le parecía injusta la el expediente de expulsión, ¿no? O el expediente de suspensión o de suspensión, de expulsión o de suspensión de la militancia o lo que fuera. Al día siguiente ya nadie se atrevía a hablar de Ábalos en el PSOE. ¿Tú acuérdate? Hay un día en el que sale Montero y dice, yo sí sé lo que yo haría, Pachi, qué día tan triste, qué pena y tal, la decisión de la Ejecutiva Federal, se tiene que marchar, tiene que dejar el escaño en 24 horas. Al día siguiente, y hasta hoy, nadie ha vuelto a decir nada de Ábalos. No han pronunciado el nombre de Ábalos. Están aterrorizados. Sí, llevamos esta semana llevamos una hormetá, ¿no? Nadie ya habla de Ábalos La hormetá, claro. ¿Y no te parece muy arriesgada esta huida hacia adelante del Partido Socialista? ¿Pero qué van a hacer, Javier? ¿Qué van a hacer? Que no tienen otra, si les han pillado con el carrito del helado, que se han hinchado a comisiones millonarias cuando murieron 120.000 españoles y estaba el país entero encerrado en su casa y temiendo por su vida. Y ellos enriqueciéndose, levantando fortunas con materiales defectuosos, precios desorbitados, comisiones inauditas, decisiones arbitrarias, falta absoluta de control. Dicen que era por la emergencia. La emergencia justifica que tú hagas el control después, no que no lo hagas nunca. No, eso es. Claro, están aterrorizados y es normal, porque pagarán. Claro, es que yo creo que esta trama es de tal magnitud, Juan Carlos, que es muy difícil para esto, ¿no? Si es que cada día cae no la siguiente ficha de dominó, caen 5 fichas de dominó. O sea, que cada día hay como dominós que se bifurcan y se vuelven a bifurcar y van cayendo y esto no lo paran. Efectivamente, y además a medida que avanza esto da la sensación de que la corrupción lo abarca todo, ¿no? Medidas extravagantes, igual de extravagantes que las mascarillas que traían, que luego resulta que no valían para absolutamente nada, luego la obligatoriedad de llevarlas, que también esto, según no sé qué expertos, que ellos decían era obligatorio llevarlo, y según otros expertos dicen que no ha servido absolutamente para nada. Bueno, eso además, ¿no? Además. O sea, que además del caos en la gestión, es que encima el latrocinio. Sí. Pero ¿esto qué es? Y luego el aprovecharse de los fondos que Europa aprueba para recuperar la economía nacional. Centenares de millones a una empresa que está contratada por la mujer del presidente. ¿Pero esto qué es? Y él sin abstenerse en el Consejo de Ministros, sin ausentarse, que es lo que debía haber hecho. Pero vamos a ver, este tipo es el que le llamó indecente a Rajoy gratuitamente por la cara, porque sí, por una suposición suya en un debate electoral. ¿Cómo le tenemos que llamar a él? Al tío que ha plagiado su tesis doctoral y que no se ausenta cuando se toma la decisión de darle 600 millones de euros largos a una empresa que tiene contratada a su mujer. ¿Cómo le llamamos a él? Claro. Al que tiene como principal valedor su mano derecha a Ábalos. ¿Cómo le llamamos a él? Es que no encuentro calificativo. Claro, yo antes he dicho que es déspota, que es autoritario, que está construyendo una autocracia, le podemos llamar ya el autócrata, pero podría ser todo eso y no ser un tío podrido. Efectivamente.
podría ser todo eso y no un tío podrido. Y es la sensación que da. Y la sensación que da es que en el PSOE tampoco hay nadie, si es que alguna vez hubo alguien, ¿no? Esa es la sensación porque él se ha apoderado de todos los estamentos del partido. Claro. Eh, Claro, bueno, y es que además, como todos han callado, bueno, lo único que no ha callado ha sido Paje. Es decir, que si el partido se quiere regenerar, pues supongo que tendrá que pasar por Paje. Pues el problema que tenemos es, claro, todo tendrá que pasar por Paje, que no es que sea santo de mi devoción, pero eso también nos da magnitud de lo No, que hay bueno, ahí, ¿no? Claro. pero es la única voz que dice, pues estoy en contra de la amnistía. Eso, sí, por ejemplo, ¿no? No sé, quiero decir, es que ya es el mínimo, ¿no? Sí, sí. Son los mínimos. Nos conformamos con bastante poco. Juan Carlos, que te seguimos leyendo en el debate, ¿eh? Muchas gracias. Vale, te mando un abrazo Cuídate fuerte. mucho. Un abrazo. Un abrazo. Hasta Adiós. luego.